Hay un programa de televisión que se llama Jefe Encubierto. Es un programa muy interesante que les explico más o menos, si no lo han visto o si no saben de qué consiste. En estas empresas grandes, el dueño quiere tener como una visión un poquito sobre sus empleados, sobre el manejo de los empleados, pero son empresas muy grandes, entonces el dueño, son empresas tan grandes que ni siquiera los empleados conocen o saben quién es el dueño. Entonces el dueño llega a la empresa como si fuese un empleado nuevo en el cual van a capacitar. Entonces él se viste como uno de los empleados, de hecho las cámaras las justifican diciendo que es que están haciendo un programa de adoctrinamiento y que por eso van a grabar, etcétera. Y le ponen entonces a otro empleado que le va enseñando cómo hacer las cosas. Y este empleado que no sabe que es su jefe empieza a decirle, bueno, es que aquí es muy bueno, aquí el sistema de salud, pero aquí es malísimo las horas extras, aquí uno trabaja de más y no le pagan y no sé cuánto, ¿verdad? Y empiezan ahí a conversar sin saber que es realmente el jefe. Al final del programa, eso es en varios departamentos. Al final del programa el jefe los llama a la oficina y se descubre y dice que ya vestido, ya así como un ejecutivo y demás, y les dice que él es el jefe. Y bueno, por lo menos yo nunca vi un programa donde despidieran a alguien, más bien les daban un bono y les ayudaban en algunas cosas. Yo cuando veía este programa que me gustaba, yo decía, es que lo copiaron de la Biblia, lo copiaron del capítulo 25. Exactamente, el jefe encubierto, se relacionaba con sus empleados y ellos no sabían. Igual acabamos de escuchar, estos se relacionaron con su rey y no sabían, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo fue que estuvimos con vos? ¿Cuándo fue que te dimos de comer? ¿Verdad? Exactamente de la misma manera. Esas preguntas que le hacen reflejan de alguna manera que no sabían que estaban tratando con su rey, como ellos no sabían que estaban tratando con su jefe. Para nosotros es diferente, porque en realidad nuestro jefe no es tan encubierto. Hay un canto que nosotros, no sé si lo van a cantar, pero hay un canto que nosotros cantamos en la iglesia, dice, con vosotros está y no le conocéis. Yo pienso que es muy lindo el canto y que canta esto, pero eso es mentira. El Señor dejó claro, pero clarísimo, absolutamente claro, que cuando le dábamos de comer a un necesitado, le estábamos dando de comer a él. Es decir, no está tan encubierto. Ya no lo dijo, ¿verdad? Ya no lo dijo. Por eso la Madre Teresa, a este evangelio o al cristianismo, ella le llama el evangelio de los 5 dedos. A mí me lo hicieron. El evangelio de los 5 dedos. De esa manera resumía ella entonces la vivencia del evangelio. Recuerden aquel episodio donde le están filmando y ella lavando un leproso y siente un poco de asco el periodista y espontáneamente le dice, yo no haría eso ni por $1.000.000. La Madre Teresa lo vuelve a ver y sonríe y le dice, yo tampoco lo haría por $1.000.000. Él un poco confundido le dice, entonces pues yo no lo hago por eso, sino lo hago porque es Cristo. A mí me lo hicieron. A mí me lo hicieron. Acabamos de escuchar nosotros el juicio. ¿Cómo va a ser este juicio? Yo creo que a veces estamos muy confundidos sobre nuestro juicio. Y les voy a decir por qué. Porque los juicios terrenos tienen que ver con decidir, ¿verdad? Decidir si la persona es culpable o no es culpable, si le dan la custodia o no le dan la custodia, decidir. El juicio de nuestro Señor no tiene que ver con decidir. El verbo es otro, acabamos de escuchar, dice, Él apartará los unos de los otros. Tiene que ver con apartar, ese es el verbo del juicio final. El texto griego apartar viene de aforizo. Aforizo literalmente significa quien delimita por una cerca, quien pone una cerca para delimitar. Y como significado segundo tenemos separar y apartar. Pero este es el verbo del juicio final. Atención, ustedes no escucharon ni yo que el texto decía, entonces serán congregadas ante él las naciones
y Él, Cristo, decidirá quién es oveja y quién es cabrito, quién es cabra. No dice así. El juicio final no tiene que ver con decisión, sino tiene que ver con separación, separar unos de otros literalmente, de un lado de la cerca, como hacían los pastores, las ovejas, y del otro lado los cabros, los cabritos. Entonces, respondamos a 3 preguntas. Si Cristo no es el que decide, sino que es el que aparta, entonces preguntémonos, ¿quién es el que decide? ¿Y quién es, y cómo es que decide? ¿Y cuándo es que decide? Si lo definitivo en nuestra vida es ser puestos a la derecha o a la izquierda, ser llamados benditos de mi Padre o malditos, ¿quién decide esto? Respondamos estas 3 preguntas rápidamente. ¿Quién decide entonces? Yo. Hablando de la salvación que Cristo ya nos dio, claramente no la regaló, pero frente a esa salvación, ¿quién decide? Yo. No se te puede olvidar, yo soy quien decido si soy oveja o si soy cabrito. Hay un evangelio que a mí me gusta mucho, que para mí define la amistad, y es el evangelio donde los amigos bajan a este paralítico y lo ponen delante de Jesús. Para mí eso es la amistad, poner a alguien delante de Jesús. Y dice el texto muy bello, dice, viendo Jesús la fe de ellos, ¿ellos quiénes? Los amigos, le dijo al paralítico, levántate. Atención, a ver si soy claro, espiritualmente yo sí puedo beneficiar a otro con mi oración, sí puedo, pero en cuestiones de salvación solo yo puedo, así como solo yo puedo comer por mí, e incluso si no pudiera comer me tienen que poner algo, pero el alimento tiene que ir directamente a donde mí, e igualmente solamente yo puedo respirar por mí mismo, nadie puede respirar por mí. La salvación es una cosa mía, yo soy el que decido. Cuando yo llegue al cielo no voy a poder decir, mire, es que yo mi abuelita fue la ministra de la comunión, mire, es que yo venía a cantar misa los domingos, mire, es que tal cosa. Yo soy el que decido, yo soy el que decido, y ojalá no se nos olvide esto. Incluso alguien le puede decir a usted está condenado, esa persona está decidiendo por usted. Eso no vale, es usted quien decide. Ok, si usted es el que decide, la segunda pregunta es, ¿cómo decide? ¿Verdad? El Evangelio nos lo dice. Me dieron de comer, me dieron de beber, me hospedaron, me vistieron, me visitaron, no me fueron a ver, me fueron a ver, y los no me dieron de comer, no me dieron de beber, no me hospedaron, etcétera. Es decir, ¿cómo decido yo si soy oveja o si soy cabrito? Con mis acciones. Mis acciones dicen quién soy yo. Mis acciones son, hay una posibilidad de querer dividir el cristianismo entre una doctrina y no entre un estilo de vida. Eso lo hizo Gandhi. Gandhi dice, a mí me encanta el cristianismo. Recuerda, Mahatma Gandhi, el líder hindú, dice, a mí me gusta el cristianismo, me gusta muchísimo, lo que no me gusta son los cristianos. Haciendo referencia que parece que una doctrina cristiana está clara, pero al fin y al cabo quienes tenemos que volverle acciones no los hacemos tan bien. Y entonces se nos olvida que en realidad en el fondo nuestro cristianismo es un estilo de vida, es una manera de vivir, que sí, que hay enunciados doctrinales, claro que sí, que hay una teología, claro que sí, pero eso se vuelve en una praxis, en una práctica, en una forma cristiana de vivir. Me gusta poner el ejemplo que seguramente ya lo he contado aquí. El semáforo se pone en rojo, entonces viene un bochito y frena y se pone detrás otro carro. El semáforo cambia a verde, el señor viejito que va manejando el bochito, se le apaga el carro, entonces la señora que va atrás empieza a pitar, bip, 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 y el señor se pone más nervioso que no puede arrancar, ¿verdad? El carro, un bochito de 1236, ¿verdad? Y la señora pitaba, bip, 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 bip. Ya la señora furiosa saca la cabeza, ¿verdad? Y empieza a decirle, movete, move esa cosa, esa anafre, no sé cuánto, ¿verdad? Bip, 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 bip. Bueno, dijo esas cosas, pero no las voy a decir aquí. Arranca el bochito y el señor se va. Así, a los 5 metros, el oficial de tránsito viene y detiene a la señora y le dice ahí que
que parquee el carro, le dice hágame el favor y se baja, me da los papeles del carro, me da su cédula, pero ¿qué pasa? Dice hágame el favor y se baja y pone las manos contra el carro. La señora toda asustada y empiezan el oficial llama y revisa, sí, ajá, sí, sí. Pero oficial, ¿qué pasa? Permítame señora, sí, ok. Bueno, dice señora, disculpe, aquí están los papeles, ya se puede montar, se puede ir. No, dice la señora, usted me explica qué fue lo que pasó. No, es que cometí una equivocación, pero ¿qué equivocación? Dígame. Bueno, le voy a decir. Yo veo que usted viene manejando y le veo aquí en el parabrisas el Santísimo Rosario guindando el retrovisor. Logro ver que aquí arribita en el parabrisas trae una calcomanía muy linda de Jesucristo y de la cruz. Como que del lado de la puerta se le ve unas manitas rezando y atrás, ahora que veo, dice esa frase lindísima, todo lo puedo con Cristo que me fortalece. Y entonces yo veo el carro así, tan lleno de estas cosas tan lindas, y acabo de ver la gritada que usted le hizo a ese señor, y yo dije, esta señora se robó ese carro no puede ser de esa señora, ¿verdad? Las acciones. Seguramente rezaba muy lindo el Santísimo Rosario y no dudo que en el fondo haya deseos de que Cristo sea conocido por su vehículo. Pero al final la oveja o el cabrito son nuestras acciones las que los definen. Incluso vean cómo el Evangelio es tan sutil de que hubo acciones buenas que no las hicieron sabiendo que eran para Cristo, pero que delante de Cristo sí valen, ¿verdad? De hecho, casi que al fondo es eso. Entonces, ¿cómo decido? ¿Cómo decido? Por medio de las acciones. Y tercera pregunta y final para ir terminando. ¿Cuándo decido? ¿Cuándo es que se decide si uno es cabrito, o si es cabrito, si es oveja? ¿Cuándo es que se decide? Ya, en este momento. En este momento decidimos sobre si vamos a la izquierda o a la derecha, si nos dicen bendito de mi Padre o malditos de mi Padre. Y entonces, ¿qué va a ser el juicio? El juicio, al fin y al cabo, va a ser el respeto amoroso de Dios frente a esas decisiones que yo ya estoy tomando. Ve cómo vamos viendo y cambiando el juicio final. El juicio final no es ninguna decisión. El juicio final es un respeto de lo que yo decidí y lo que en mi vida yo fui decidiendo. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo para el amor y el amor implica libertad y la libertad implica elecciones y las elecciones implican posibilidades. Dicho de manera más concreta, por eso es que nuestra teología cree en el cielo y en el infierno, porque tiene que haber posibilidades, no puede existir solo el cielo. A mí de cielo y de infierno casi no, tal vez me gusta más hablar de Dios o no Dios. Es decir, si alguien decide no reconocer a Dios, no vivir con Dios, no amar a Dios y se muere, y si Dios es de amor, no puede existir solo el cielo para él, porque él en su vida decidió y Dios va a respetar esa decisión sobre lo que quería para sí. Todavía podría poner un ejemplo más claro con comida, digamos que hay helado de fresa y helado de chocolate. Entonces, que tiene que haber elección, así como tiene que haber cielo y tiene que haber infierno, o tiene que haber Dios y no Dios. Entonces yo en mi vida, con mis acciones, las he dicho, hemos dicho, elijo, yo quiero elegir entonces helado de chocolate y la pulseo helado de chocolate y helado de chocolate por aquí, y entonces el pulseo todo demuestro que quiero helado de chocolate. ¿Y qué va a hacer Dios en mi juicio? Va a respetar amorosamente mi elección de chocolate. Llega el día del juicio final y entonces el Señor ha dicho, yo he visto que has elegido chocolate, entonces aquí está el helado de chocolate. Sería totalmente injusto, si yo he demostrado, no hay justicia, si yo he demostrado que quiero chocolate, que Dios me dé el fresa. ¿No les parece? Así entonces, si hablamos de cielo y no cielo, comparando los helados, si yo he demostrado, si yo en mi accionar he elegido constantemente Dios, chocolate, Dios, llega el día de mi juicio, otra vez delante de Él, con su amor, va a respetar la decisión que yo tomé
y si yo elegí Dios, tendré Dios. Por eso es que yo ya estoy eligiendo. Si en mi vida yo he elegido chocolate, no dudo que Dios me vaya a dar chocolate. Si yo en mi vida he elegido fresa, no dudo que Dios me va a dar fresa. Yo sé que al final entonces el problema aparece no solo si fresa, sino chocolate, sino cuando en una espiritualidad un poco mediocre o inmadura queremos combinar los helados y tener una espiritualidad de fresa y chocolate, y a ratitos fresa, a ratitos chocolate, a ratitos fresa, a ratitos chocolate. Decía yo, el refrán que todo el mundo se sabe lastimosamente, el que reza y peca, empata. Y entonces, claro, por eso entonces viene la angustia. Pero al final Dios va a respetar mi elección. Por eso, ¿cuándo sucede mi juicio? ¿Cuándo decido? Ya, ahorita. Usted ya está decidiendo en la historial de búsqueda de su buscador de internet. Usted ya está decidiendo en los grupos de WhatsApp que ya está. Usted ya está decidiendo en cómo trata a su vecino, usted ya está decidiendo, ya. Chocolate, fresa, ya. Ya está decidiendo. Uy, es que Dios no se dé cuenta de esto que yo estoy haciendo, que de esto que yo estoy viendo, de esto que yo estoy diciendo. Ya lo está decidiendo. Ya. Quiero terminar ya con un dato, pienso yo que curioso, por lo menos fue curioso cuando yo lo descubrí. Papa Pablo III en 1535 le pidió a Miguel Ángel Buonarroti que hiciera, ya había pintado parte de la Capilla Sistina, que hiciera ahora el fresco, ahí al frente de la Capilla Sistina, que desde 1890, recuerden, ahí se eligen los papas, dicen que viendo el juicio final, con la conciencia de que voy a ser juzgado en esa elección que voy a hacer, votar por quien sea el siguiente papa. Bueno, ahí está el fresco un fresco impresionante basado en el Apocalipsis de San Juan. En el centro del fresco está Jesucristo, por supuesto, nuestro juez, ¿verdad? Dice el credo, vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Entonces ahí está en el centro y vemos a María a un lado, a una sombra, la imagen de Jesús, el nuevo Adán, y casi que saliendo de la costilla, María, la nueva Eva. En torno a Jesús están los santos, todos los que ya triunfaron, entre ellos los apóstoles. Ahí, por ejemplo, tal vez no se aprecia tan claro, pero San Bartolomé, ahí está la piel guindando. Dicen que la cara de esta piel guindando es la misma, el autorretrato de Miguel Ángel. Ahí se ve a San Andrés, San Pedro, Santa Catalina, en este cuadro. En la parte de arriba de eso tenemos la escena de la pasión, los ángeles con la cruz. El otro ángel tiene la corona de espinas y al otro lado la columna donde Jesús fue azotado, bueno, representando a eso, y el martillo con que clavaron los clavos de Cristo en la cruz. Debajo, a los pies de Jesús, están los ángeles del Apocalipsis tocando las trompetas del juicio final. Recuerden que Miguel Ángel estuvo un poco tenso la relación allí, ¿verdad?, con el Papa anterior, y pintó, le dio la gana de pintar en vez de 7 trompetas, 8. Si ustedes cuentan, se dicen las 7 trompetas del Apocalipsis, pero son 8, y los ángeles sosteniendo el libro de la vida. Recuerden las posiciones, dice, a la derecha vengan benditos de mi Padre. Entonces a la derecha del cuadro están las almas que van subiendo de la tierra al cielo y los muertos que están resucitando para ir hacia Cristo. A la izquierda, que es el punto que me interesa, está el infierno, representado un poquito a la Divina Comedia de Dante Alighieri. Aquí en la esquinita está Minos. Minos es el rey de los muertos, y es muy curioso porque según el libro de la Divina Comedia, vean, le voy a agrandar un poquito más, tiene la serpiente que dice el libro que es la cola que se le enrolla, ¿verdad?, y las puertas del infierno, que son varias puertas, entonces dependiendo de cuánto se enrolla, así son las puertas. Todavía un poquito más, y todavía le voy a agrandar un poquito más. ¿Por qué me interesa esto? Porque es la cara del cardenal Biagio de Cesena. ¿Quién es Biagio de Cesena?
es el cardenal ceremoniero de ese momento y no le gustó el fresco y empezó a criticar el fresco y empezó a criticarlo y a criticarlo y no le gustaba y decía que es demasiado desnudos y que era un lugar sagrado, que cómo iban a rezar allí, y no le gustaba. Entonces Miguel Ángel, ya cansado de la crítica de este cardenal, para desquitarse pintó al rey de los muertos con la cara del cardenal Biagio de Cesena. Por supuesto, ¿con quién se va a quejar el cardenal? Con el Papa. Y fue a molestar al Papa y fue a molestarlo. Y el Papa, ya cansado de las quejas del cardenal Julio Pablo III, pero un poco pro Miguel Ángel, le dijo esta frase: querido hijo, le dijo el Papa al cardenal, si el pintor, si Miguel Ángel, te hubiese puesto en el purgatorio, podría sacarte. Pues hasta aquí, hasta allí llega mi poder incluso de Papa. Pero, como te puso en el infierno, me es imposible hacer algo. Y así que paciencia. Aquel cardenal tuvo que revolcarse de la cólera y de la rabia, pero allí quedó. En los libros de arte pues cuentan este episodio. Yo cuando me enteré pues me reí, pero hice conciencia un minuto, y es la conciencia que yo quiero hacerles. A mí no me gusta como predicador hablar del miedo, pero hay un efecto, hay algo efectivo, y es que Dios va a respetar mis decisiones, y cuando ya las respete ya no se va a poder hacer nada, absolutamente nada. El tiempo de la gracia, el tiempo de poder hacer algo, el tiempo de cambiar el camino, el tiempo de hacer acciones distintas es este. Y Cristo nos da la pista y nos dice cómo, hasta nos dice, ¿verdad?, de qué manera vamos a ser examinados: en el amor, en cómo yo viví el amor, en cómo yo sacrifiqué el amor. Así que esta fiesta de Cristo Rey, a mí y a usted yo le invito a que podamos pensar sobre nuestras acciones, sobre qué está motivando, qué es lo que motiva las acciones que yo hago, qué es lo que motiva las conversaciones que yo tengo, qué es lo que motiva la forma de negociar, la forma de tratar a los demás, qué es lo que lo motiva, ¿verdad? Y así que nosotros podamos decidir, ser conscientes de que estamos decidiendo. Bueno, terminemos. Quiz final. ¿Quién decide? Yo. ¿Cómo decido? Con mis acciones. ¿Y cuándo decido? Ya. Que no se nos olvide en esta fiesta de Cristo Rey. Bien, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Usted cree en Dios?